no sabemos cómo no ha dormido 2 horas. Bienvenidos acá a la Franja de Gaza. No, de Gaza, no. De Daza, obviamente, que nadie se confunda. Aquí estamos, Franja de Daza, dándole contra la maquinaria, porque Andrea, la máquina está en todas partes. La máquina no duerme. Exacto, pero adivina qué, nosotros tampoco, así que aquí estamos dándole, después de una jornada, oye, maratónica en la conversión, ya, literalmente. No, pero partamos primero, tenemos una joyita de Daza, queremos verla, para que usted sepa lo que es realmente estar jugándosela por esta Constitución. Acá. ¿A qué hora salió Daza anoche? Aquí lo ven. Aquí, desde el ex Congreso Nacional, donde estamos funcionando la Convención Constitucional, bueno, estamos terminando de madrugada una jornada extensa donde ya terminamos nuestras propuestas para armonizar el texto de la nueva Constitución. Así que con mucha energía, mucho ánimo, a pesar de toda esta jornada que ha sido un poco extensa, estamos con la convicción más firme que nunca para poder proponerle al país una nueva Constitución por un Chile más digno y más justo. Ya, está hecho pebre. Eso fue hace un ratito atrás. Eso fue hace 2 horas atrás. Fue hace algunas horas atrás. O sea, estaba hecho pebre, pero no se nota. Yo no sé si eso es bueno o malo. Quizás siempre ando hecho pebre, pero no importa. Nosotros le damos mucha energía. Oye, tuvimos una jornada que empezó el día ya miércoles. Se te olvidó, ya se me olvidó porque no, mira, 24/7. Llevamos 10 días trabajando todos los días, todo el día en el ex Congreso Nacional en jornadas maratónicas. Pero la última ya fue demasiado porque empezamos, empezamos a las 9:30 de la mañana del día miércoles y terminamos a las 6 de la mañana, más o menos, del día siguiente. Pero, ahora, y te cuento una cosa, yo grabé ese video y yo me iba campante para la casa y de repente llega y me llama y dice, oye, se nos olvidó una cuestión, hay que revisar otra cosa, tuve que volver. No, eso te iba a decir, pero tú ahí te vas a acostar, te vas a tomar un consomé. No, yo ¿Cuál quería... es? O va a un after, definitivamente. Estaban todos absolutamente destruidos. Yo dije, vámonos al mercado central. Sí, para ir claro, comer piure. Claro, por lo menos, piure, ¿no? Una paella marina. Oye, pero nadie daba abasto, nadie me acompañaba. Nadie quiso acompañarme. El mercado está cerrado, habla a las 10 ya. Como que ya... Mira, no tenía idea, probablemente iba a estar cerrado. Bromeando, no lo sé. No, yo tampoco tengo idea, porque además era día jueves de semana, pero bueno, no importa. Ya, lo importante es que terminamos esa labor, oye, y además ya dejamos armonizado el texto de nueva Constitución, entonces vamos a tener algo mucho más amigable para leerlo, más ordenado. Oye, bajamos de 499 artículos a 372, o sea, bajamos 25%, y la gente dirá, oye, pero ¿cómo? ¿Se echaron el 25% de la Constitución? No, lo que hicimos simplemente fue eliminar las reiteraciones, ocupar un lenguaje mucho más directo para decir lo mismo, o sea, no eliminamos ningún contenido, sino básicamente lo refundimos y hicimos que aquello que estábamos diciendo en un comienzo, de forma bastante reiterativa y con muchas palabras, podamos decir lo mismo, pero de una manera que sea mucho más comprensible y más breve. Ya, ahora, ese texto, ¿cuándo va a estar disponible para los humanos, para los humanes? Y además de eso, esto tiene que ir a el pleno, ¿qué día? Claro, esta es una propuesta que hicimos varios colectivos, que teníamos plazo precisamente a las 8 de la mañana de hoy para presentarlo. Por eso hicimos esta labor un poco extensa. Pero presentado esto lo votamos el sábado todo el día, el domingo todo el día. Ok, sí, sábado y domingo. Sábado y domingo todo el día. Y ya con eso tendríamos el texto listo para ser difundido, yo diría que a partir del próximo día, lunes o martes. Perfecto, o sea, el lunes o martes uno se empieza a comprar la cosa como en la calle, esperemos que disminuya entonces a 2,500 lucas. Sí, pero lo único que... Oye, la gente que está haciendo campañas por el rechazo, hay algunas, no todas, que están repartiendo versiones que no son reales. Oye, que tiene un contenido que es súper... ¿En serio? Sí, hay versiones mulas, imagínense qué novedad, de el proyecto de nueva Constitución. Entonces yo le pediría... Z. ¿Es el plan Z? Más o menos. El plan Z, dice. Básicamente. No, que olvídate, o sea, que en el fondo le vamos a expropiar toda la gente, lo vamos a transformar en la República Popular de Chile, ¿no? Y vamos a reconocer el imperio de Corea del Norte, algo así. Pero bueno, el punto es que esas versiones, que obviamente son versiones falsas, bueno, están circulando. Entonces es muy importante que la gente pueda acceder a las versiones originales que nosotros desde la convención y los convencionales
también vamos a empezar a distribuir a través de vía electrónica y también hay que chequear bien el contenido de lo que se vende en la calle. Entonces, lo que hay que yo propongo entonces que uno de verdad saque el texto que viene de la convención, vaya con su pendrive o se lo mande, digamos, vía lo que sea y que se lo fotocopien. Más que comprar en la calle, ¿eso? Sí. Ahora, yo también voy a... Bueno, todos los convencionales en línea estamos... y podéis no imprimir nada también en tu teléfono. Pero también es un tema también de ecológico, ¿no? Toda la razón. Hay que ahorrar papel, pero también yo voy a, por lo menos, tanto yo como muchos otros convencionales, vamos a tener un código QR donde lo vamos a subir por redes sociales para que la gente pueda llegar, hacer clic y descargarlo. Perfecto, la otra semana. Pero hoy día, ¿a qué vamos a ir? Hoy día vamos a ir rápidamente porque mucho se habla. Oiga, ¿sabe qué? Esta constitución, el proyecto de nueva constitución, igual que la constitución del 80, tendría esto, un candado. Un candado. Imagínate, ¿para protegerse de quién? De la ciudadanía, de la democracia. Eso es lo que dice mucha gente, el rechazo. Dice, tanto que reclamaban la constitución del 80, esta cuestión también tiene candado, un candado así. Que está absolutamente brillante, ¿no? Un gran candado. Ahora vamos a analizar. El candado no es para la ciudadanía, el candado es para protegerse de los incumbentes. Claro, pero al menos eso es lo que se dice. Es que hay varios candados, porque dicen que el texto permanente de la Constitución tendría también candados. Y eso es lo que vamos a analizar brevemente. Perfecto. ¿Cómo se cambian las constituciones? ¿Tiene la nueva Constitución un candado para, de alguna manera, protegerse, entre comillas, la ciudadanía? No es verdad, y lo vamos a ver ahora, ¿por qué? Ya. Mira, tenemos que analizar primero cuál es la situación de la Constitución del 80, porque mucha gente no lo sabe. La Constitución del 80. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿quiénes pueden reformar la Constitución? ¿No? Bueno, hay que ver. Lo puede reformar en la Constitución del 80 el Congreso, ¿no? Efectivamente, el Congreso puede cambiar la Constitución. Pero fíjate, también hay otro tema. La ciudadanía, a través de mecanismos de democracia directa, sin pasar por el Congreso, en la Constitución del 80, la vigente, ¿puede cambiar la Constitución? La respuesta es no se puede, por ningún motivo. No. Y esa es una diferencia muy importante con el proyecto de nueva Constitución que nosotros estamos proponiendo. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se cambia la actual Constitución? Bueno, si es el Congreso, tenemos el Senado, que nosotros pretendemos hacerlo desaparecer, por lo menos tal y como se conoce ahora, de hecho, desaparecer directamente, y la Cámara de Diputados. Y acá existen dos reglas. Hay una regla general. ¿Cuál es la regla general para cambiar la Constitución? Veamos, la regla general son, fíjate, 3/5 de los miembros en ejercicio. Y uno dirá, ¿qué es esta cuestión de los 3/5? ¿Cuánta gente son 3/5? El Senado hoy día tiene 50 personas. Y fíjate, esto es bien interesante porque el Senado está empatado. O sea... Hoy día sí. Sí, hay una coalición que es Chile Vamos, que tiene 25, y el resto de las coaliciones tienen los otros 25. Entonces... estamos hablando de la regla general, que son 3/5, o sea, son 30, en el Senado, 30 de 50, ¿verdad? Ese es mi 30, ¿eh? Sí. Muy singular. Es como reptiliano. Ya, pero ponle una... Está como alienígena. Es ya. Como reptiliano. Es que ese es como después de las 6 de la mañana trabajando. Bueno, ¿y cuánto es de la Cámara de Diputados? Son 155, entonces estamos hablando de 88 de 155, ¿verdad? Ahí está. También reptiliano mi 88. Esa es la regla general. Pero fíjense, la Constitución del 80 tiene algo notable. Las reglas generales son solo aparentes. Porque en general no son reglas generales y lo excepcional es la regla general. ¿Y por qué te digo esto? Ay, qué enredo. Enredo, porque eso se puede. La Constitución del 80 dice, oye, usted puede cambiar por esto. Pero... Pero, ojo, si usted quiere cambiar ciertas cositas de la Constitución del 80, entonces lo que se requieren son 2/3. ¿Ah? Pero entonces uno dirá, pero son poquitas. No, uno empieza a analizar el catálogo, cáchate lo que es necesario, los 2/3. Los 2/3 son, uno, aquí viene una cuestión que se llama bases de la institucionalidad. Bases de la institucionalidad. ¿Qué es esa cuestión? ¿Ha escuchado el tema del Estado subsidiario? Sí. Ese de que el Estado solamente puede funcionar cuando los privados no quieren o no pueden hacerlo. Ahí están bases de la institucionalidad. Fíjate, todo lo que son derechos... fundamentales, me imagino. Derechos... Está saliendo media rara la de hoy día. Espérate, a ver, dale. Derechos... Ya. Andrea va a hacer lo que siempre tuvo que haber hecho, que era escribir. Derechos fundamentales. Ya. Ya, dale. Cáchate, ahí está todo el tema del sistema de ISAPRE, el sistema de AFP, ¿no? La educación privada, subvencionada, ya. Lo otro, Tribunal Constitucional.
el Tribunal Constitucional está armado ¿para qué? Para proteger precisamente toda esta institucionalidad. Cáchate, el cuarto, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. O sea, si uno quiere hacer cambios acerca de Carabineros, la PBI o cualquiera de las ramas de la Fuerza Armada, 2/3. Mira, y lo otro, las normas sobre reforma constitucional. O sea, las normas que establecen estas mayorías requieren de 2/3. ¿Y cuántos son 2/3? Ustedes dirán, ahí, reforma constitucional. ¿Ya? Cáchate, los 2/3 en el Senado son 33 de 50. No es poco. Hoy día el Senado está empatado a 25. Y la Cámara son 103 de 155. O sea, tú comprenderás que para cambiar toda esa cuestión se requieren unas mayorías que son muy difíciles de alcanzar. Y esto en un contexto donde solo el Congreso puede modificar la Constitución y la ciudadanía no puede. Pero además te agrego otra cosa. En la actual Constitución no existe un mecanismo general de reforma y reemplazo. O sea, no existe un mecanismo que a ti te permita, en términos globales, poder solicitar el reemplazo completo de la Constitución. O sea, sustituirla una por otra. Lo único que se estableció acerca de esta materia fue una ley especial que habilitó este proceso constituyente. Pero no existe un mecanismo global. Ahora pregunta, en la Constitución del 80, ¿el Congreso puede modificar por sí mismo la Constitución? ¿O tiene que ser una moción exclusiva del presidente? ¿Qué pito toca acá la moción presidencial? Hay un conjunto de materias donde solamente va a tener iniciativa exclusiva de ley el presidente de la República. Sí. Pero eso no vale para las reformas constitucionales. O sea, el presidente no puede pedir una reforma constitucional. Sí, el presidente puede pedirla, pero el Congreso también la puede tramitar sin el presidente. Ya. En el caso del presidente, tendría que tener, por ejemplo, alguna cantidad mínima de congresistas para poder presentarla. No, la puede el presidente va y presenta. Perfecto. En el caso del Senado y la Cámara de Diputados, actualmente, si quiere presentar una reforma constitucional, ¿cuáles son los mínimos que tiene para poder presentarla? Bueno, tiene que... Porque no puede hacer un perico solo. Uno no puede. Lo puede hacer. Ya, perfecto. No, tiene que ser aproximadamente 1/3 de los miembros del acta. Lo que pasa es que en este caso se establecen márgenes mínimos y máximos, porque tú no puedes llegar con una reforma constitucional que tenga patrocinios que sean superiores a los votos necesarios para hacerlo fácil, en el caso de los retiros, los retiros operaron con reforma constitucional. Tal cual. ¿Por qué? Porque los retiros podían los parlamentarios presentarlos sin necesidad de la firma del presidente. Claro, exacto. Entonces por eso lo tiraron. Perfecto. Igual esa fue una cuchufleta, hay que decirlo. ¿Por qué una cuchufleta? Porque era la única vía que se permitía en un determinado momento. Un poquito. ¿Por qué? Porque en el fondo no era una materia de la forma como se distribuye el poder y se fijan derechos y garantías que son las materias propias de una constitución. Acuérdate que eso además se estableció como norma transitoria. O sea, se decía, mire, ¿sabe qué? Por una vez se va a poder retirar. Perfecto. Ahora, la verdad es que la necesidad, digamos, hace el instrumento. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurrió? Era muy importante en un contexto de pandemia dar una solución. Y por eso, ante la inactividad del gobierno del presidente Piñera, ¿qué es lo que ocurrió? Los parlamentarios, incluso los de su sector, buscaron esta vía que era la única que permitía impulsar ese proyecto sin el Ejecutivo, sin el gobierno. Avancemos, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para pero no ver. hay ningún problema. Entonces, ya, tenemos claro, está la Constitución del 80. Ahora, esta es la línea. Esto lo vuelo, ¿no? Ahora, esta cuestión, mira, ¿qué vamos a hacer con esto? De partida, acá está, mira, acá está el Senado. Entonces, la idea del Senado es volarlo. Tiene que ganar la prueba primero. La Cámara de Diputados no es exactamente la misma, porque la Cámara de Diputados actualmente no es paritaria, así que esta también estaría volando. Entonces, tiene que ganar el apruebo. Obviamente, esto si usted, señora, señor, lo quiere, porque al final los constituyentes son ustedes, no nosotros, cuando se pronuncian el día 4 de septiembre, y eso es muy importante. Bien, entonces, volamos esta cuestión y vamos a ver qué es lo que ocurre con la nueva Constitución. Ya, esto es chao también, ¿no? Ya, esta cuestión, chao, sí, tenemos que borrar. ¿Esto todavía hay que dejarlo? ¿Esto es sí, nos vamos a preguntar, nos vamos a hacer la misma pregunta inicial. A ver, el Congreso puede cambiar, el nuevo Congreso, estoy hablando del Congreso que va a subir después del actual, una vez que desaparezca el Senado y la Cámara de Diputados. Bórrelo nomás. Esto lo borro, entonces, profe. usted lo borra. Sí, por eso, si esta ya es una labor conjunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿el Congreso
en esta nueva institucionalidad. ¿Puede cambiar la nueva constitución, el nuevo Congreso? La respuesta es sí. Es obvio, ¿no? Pero acá hay otra pregunta que es más importante. ¿La ciudadanía puede cambiar la nueva constitución sin necesidad de que pase por el Congreso? La respuesta es sí. Y esto no está en la constitución del 80. Ahora, vamos a ver cómo opera la reforma en la constitución del 80. Primero vamos a ver la reforma, o sea, cambiar parte de la constitución. Entonces, vamos a analizar cuáles son las mayorías que se requieren. Vamos a, acá está, Congreso, se me van las cosas, ya. Congreso, tenemos una Cámara de las Regiones. Y esto es muy importante porque la Cámara de las Regiones se supone que va a tener una misma cantidad de escaños por región independiente del número de habitantes que tenga. 3. Eso no es una situación que sea vigente actual, ¿verdad? Ya. Y también tenemos el Congreso de Diputadas y Diputados, que van a ser las dos cámaras que van a existir. Solamente para decir una cosa. Este es el Congreso que, si es que se aprueba, según las transitorias, comenzaría a regir recién el 2026. Tal cual. Ya. Porque el Congreso nuevo. No es el Congreso actual. No. Desde el 2026 sería sin las reformas constitucionales. Eso es lo que decir. Estamos viendo las normas permanentes. O sea, cuando empieza a regir el nuevo Congreso y comparar unas con otras. Bien, ¿cuál es la regla general? La regla general respecto del cambio de la Constitución, vamos a ver si pillo el número, lo pillo, son... ¿Ahí vienen cuántos? 4 séptimos. Bien, 4 séptimos de los y las integrantes en ejercicio de ambas cámaras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros dijimos de que la Cámara de las Regiones tiene 48 miembros, porque si tenemos 16 regiones y tenemos 3 representantes por región, son 48. Entonces, necesitamos una mayoría de 27 de 48. Es harto menos, ¿no?, que lo que se establecía respecto a la Constitución del 80. Y en relación al Congreso de Diputadas y Diputados, que también es paritario, y eso es bien importante, se necesitan 88 de 155. Esta es la regla general, ¿ya? Y esta es una regla general que además nosotros, hace algunas horas atrás, aprobamos proponerla, por lo menos la mayor parte de colectivos que están al interior de la convención, para que sea la disposición que quede, ¿no? Así que este es un acuerdo que está fresquito, para decirlo de alguna forma. Algunos querían 3/5, otros querían 2/3. O sea, había Pero ustedes en armonización agregaron el 4 séptimos. Sí. Porque no estaba. No estaba, de hecho se había caído el 4 armonización séptimos. quedó fuera. Había caído en un comienzo y ahora lo agregamos. ¿Pero se puede caer en la votación ahora? Es difícil porque ahora si muchos no colectivos, muchos colectivos que habían rechazado la vez anterior, ahora se plegaron a este acuerdo. Perfecto. Entonces tenemos 4 séptimos. Pero esta es la regla general. ¿Tiene una excepción? Tiene excepciones. Y estas excepciones son súper importantes. Y la excepción no son 2/3 como ocurría en la Constitución del 80. La excepción son 3/5. Entonces, para cambiar la Constitución, cualquier parte de la Constitución, se requiere de 4 séptimos de los números que vimos ahí, salvo en algunos aspectos. Algunas materias, ¿no? Entonces, esas materias, ¿cuáles son esas materias? Que te las voy a decir porque ya que estás muy aplicada y tienes mucho mejor letra que yo, entonces Andrea obviamente lo va a escribir. No, pero no es difícil tener mejor letra que yo, Andrea. Entonces, eso es lo único que te digo derechamente. Mira, régimen político. ¿El país de los ciegos? ¿Ya? El tuerto del rey. El régimen político y periodo presidencial. ¿Ya? Lo puedes poner ahí. Aquí, régimen político. Régimen político. Régimen político y periodo presidencial. ¿Qué significa el régimen político? Bueno, básicamente, si vamos a tener o no un Senado, si vamos a tener este Congreso de Diputadas y Diputados, cuánto duran sus miembros. Son 4 años los miembros de cada una de las cámaras, a diferencia de hoy día, que los senadores duran 8 y los diputados 4. Todo eso requiere entonces de esa mayoría. El diseño del Congreso y duración de sus integrantes. Congreso y duración de sus integrantes. ¿Ya? Que era un poco lo que estábamos conversando también. Régimen político también se refiere al estatuto del presidente de la República. ¿Cuánto poder va a tener el presidente? Eso no lo pueden cambiar con una mayoría así nomás. Requiere de 3/5. Estado regional. Oye, el Estado regional es muy clave porque vamos a definir en el proyecto de nueva Constitución regiones autónomas. Uno dirá, pero ¿cómo es la cuestión? ¿Van a dividir el país en muchos pedazos? ¿Esa cuestión va a ser ingobernable? No, hoy día existen las regiones, hoy día existen las comunas, las municipalidades, nadie dice que está dividido el país y no se puede gobernar. Es básicamente entregarle más atribuciones y más autonomía y además un marco presupuestario para que las comunidades desde sus territorios finalmente puedan decidir su propio futuro. Oye, y esto es un requerimiento muy fuerte, sobre todo de las regiones, de la que yo además tengo el honor de representar en la convención, que es Magallanes y Antártica chilena. Oye, principios y derechos fundamentales.
Esto es súper importante porque cambiamos la lógica de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales ya no están concebidos como bienes de consumo y la oportunidad de poder entregarlos o proveerlos tampoco como una oportunidad de negocio, que es la situación actual. Ahora tenemos un modelo que es un Estado social y democrático de derechos que es parecido a las democracias principales en el siglo XXI en Occidente. Y finalmente la reforma, obviamente, y sustitución de la Constitución. Reforma y sustitución. Esto es bien relevante porque obviamente estos límites que se establecen tienen que también ser respetados a partir de una mayoría que sea superior. Pero se fijan, no son estos quórum imposibles de 2/3, que en el fondo abarcan prácticamente toda la Constitución del 80. Son 3/5 y también en un catálogo bastante acotado, la excepción, y son 4/7 la regla general. Pero acá viene la principal novedad. La ciudadanía. ¿Y la ciudadanía de qué manera tiene la posibilidad de participar sin necesidad de que ingrese el Congreso? Mira, son dos vías. La primera vía es que con el 3% del padrón, el 3% del padrón, acá lo vamos a anotar, 3% que hoy día dijeron que el padrón como para 15 millones, ¿no? Era de 15 millones, ¿sí? Las personas que pueden votar para el plebiscito de septiembre son 15 millones. Entonces digamos que el 3% son 450.000 personas más o menos, ¿verdad? 450.000 personas juntan firmas y lo que pueden hacer es presentar un proyecto al Congreso de reforma constitucional. Se presenta por la ciudadanía y el Congreso lo tiene que tramitar bajo las mismas reglas. Uno dirá, oye, pero el Congreso se va a hacer el loco, se van a hacer los Larry con el famoso proyecto, si es que además toca intereses que sean muy importantes. Tiempos, ¿no? ¿Ah? ¿Tiene unos tiempos? Tiene unos tiempos, no, la verdad es que no tiene unos tiempos muy específicos ni vinculantes. O sea, que se pueden hacer los Larry, se pueden hacer los Larry. Pero para terminar, y esto es lo más importante, el 10% del padrón, o sea, estamos hablando de 1.500.000 personas, tienen la posibilidad de poder solicitar una reforma constitucional sin pasar por el Congreso. Oh. ¿Y qué significa eso? Que si tú juntas 1.500.000 firmas, se va a un referéndum. Y si en el referéndum tú tienes más del 50% de los votos, esto pasa directamente a la Constitución, sin necesidad que pase por el Congreso. Ninguno de estos instrumentos está contenido en la Constitución del 80. Entonces, la verdad es, existe un candado, existe este candado en el proyecto de nueva Constitución, no existe el candado. Ya. Y queremos volar ese candado de la Constitución del 80 y por eso queremos una profundización de la democracia a partir de este modelo que es el que le vamos a proponer al país. La pregunta, la discusión en general, más que la discusión de fondo, ha sido por las transitorias. Muy bien. Ya, es que yo me embalé porque no sabía si tenía tiempo para tocar las transitorias. No, cortito, pero ya que tenemos, cortito. No tenemos tiempo, pero les cuento al tiro la papa. No, las transitorias en función de porque la pelea ha sido en las transitorias, el Congreso que existe ahora, no el futuro, no el futuro Congreso, de aprobarse y de ganar el apruebo en el plebiscito de salida, ¿va a poder cambiar o no va a poder cambiar la Constitución y por cuánto la va a poder cambiar? ¿Cuál es el quórum? Que esa fue la discusión grande. Mi posición es que el actual Congreso no debiese poder cambiar las normas de la nueva Constitución porque ellos tienen un interés concreto, porque la nueva constitucionalidad los reemplaza y los afecta. Entonces son incumbentes, eso es lo primero, y además los mecanismos de reforma de parte de la ciudadanía de la Constitución, si es que se aprueba ella, van a empezar a funcionar desde el primer día. O sea, tú podrías tener proyectos de reforma o peticiones directas de cambio constitucional en diciembre de este año. Pero dicho eso, ¿cuál fue el acuerdo mayoritario al cual se llegó a altas horas de la madrugada de ayer? Bueno, que efectivamente el actual Congreso tenga la posibilidad de cambiar la nueva Constitución, pero va a tener que tener el voto conforme de 4/7 de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado. Pero, hay otro pero. Materias no va. Si es que el actual Congreso quiere modificar ciertas materias de la nueva Constitución, además de los 4/7, se requiere de un referéndum, o sea, preguntarle a la ciudadanía. ¿Y cuáles son esas materias? Mira qué curioso, esta. Régimen político, Congreso, Estado regional, derechos fundamentales, reforma y sustitución de la nueva Constitución, pero además se agrega una, y esta es muy importante, todo lo relativo a los derechos de la naturaleza
y el medio ambiente. Y ustedes dirán, oye, ¿qué importancia tiene eso? Mucha. Mucha, porque tú sabes, Andrea, lo que está metido ahí. Está el régimen de los bienes comunes naturales, o sea, de la riqueza minera, de la riqueza pesquera, de la riqueza en general, vinculado con los recursos naturales no renovables, respecto a los cuales se han entregado licencias y permisos de uso a los privados y que obviamente ellos concentran gran parte de la economía de nuestro país. Y también otro dato, los derechos de agua. Porque nosotros cambiamos el régimen de derecho de agua, ahora las aguas son inapropiables y por lo tanto cambia este régimen de propiedad, ¿no? que tenían las personas sobre los derechos de agua a permisos que entrega la autoridad. Ya, nos quedan 3 minutos, pero es súper importante la pregunta con respecto a el tema de la tercera vía, la llamada tercera vía, y quiero además que veamos qué es lo que dijo el presidente de la República con respecto a la tercera vía que está circulando en el Congreso. Después vamos a explicar con más detalle qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que opina el presidente Boric con respecto a esta llamada tercera vía? Aquí está. El 4 de septiembre hay 2 alternativas: aprobar la nueva Constitución o rechazar la propuesta de nueva Constitución. No hay otra alternativa. La derecha en pleno, sus partidos, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, decidió jugarse institucionalmente por el rechazo. La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo. Pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías, porque lo que se juega el 4 de septiembre son 2 posiciones: aprobar o rechazar. Ya. Muy bien. Hablemos de la tercera vía. Bueno, hablemos de, no sé, el mundo de la fantasía, quién sabe qué, porque la tercera vía no existe. ¿Y por qué no existe? Porque en las reglas establecidas en la Constitución para habilitar este proceso, hay una norma específica que dice lo siguiente: mire, ¿sabe qué? En el plebiscito de salida, si se vota apruebo, entonces el texto propuesto por la Convención Constitucional va a reemplazar a la Constitución vigente, o sea, la Constitución del 80 y todas sus modificaciones. Pero en el caso que gane el rechazo, se mantendrá vigente la Constitución del 80 con todos sus cambios. No hay en el proceso constituyente definida ninguna tercera vía. Ahora, hay grupos que hablan de una tercera vía, nadie sabe en qué consiste exactamente, cuáles serían sus requisitos o elementos. Finalmente, una cuchufleta de la campaña del rechazo. Ya. Ojo, hay unos avances con respecto al tema de esa tercera vía, o habilitaría la tercera vía. Al menos lo que se informa es Jimena Rincón, senadora demócrata cristiana, junto a otros, da lo mismo, 3 más, señor Walker, están, y sumado la derecha, porque la derecha estaría diciendo que se sumaría a esto. Lo que están proponiendo es una reforma constitucional en la cual bajaría el quórum para poder cambiar la actual Constitución, la Constitución del ahora. ¿Qué es lo que pasaría al cambiar y bajar el quórum, ir de 2/3 a 4/7? ¿Eso qué es lo que significaría? Están habilitando una tercera vía en el caso que gane el rechazo. ¿Es así o no? O sea, tuvieron esa cuchufleta que tú dices, da lo mismo, pero ¿eso es así o no? A ver, si bajan los quórums de cambio de la actual Constitución... De la actual. A, no sé, 3 meses de un plebiscito que puede reemplazar completamente la antigua Constitución, a mí me parece raro, porque la señora Rincón, el señor Walker, una parte, no toda la democracia cristiana, porque salió el senador Buenchumilla siendo bien claro acerca de este tema. Bueno, estos señores han tenido 32 años para hacerle cambios sustantivos a la Constitución del 80. Y adivinen qué, ahora justo se iluminaron un día y dijeron: oye, mire, ¿sabe qué? Nos enteramos que la Convención Constitucional estableció un quórum de 4/7 para cambiar la nueva Carta Fundamental. Ah, mira, ahora presentemos ese proyecto y ahora vamos a cambiar la Constitución. Oiga, ¿usted cree que si no la han cambiado durante 32 años, estos mismos señores la van a venir a cambiar ahora? Además, una Constitución que consagra precisamente los escaños que ellos están ocupando desde hace muchos años. Yo no lo creo. Daza está transpirando para aclarar que la tercera vía no existe. No hay tercera vía. Con eso nos vamos. Eso, no hay tercera vía, hay 2 vías y lo más importante, usted decide. Por favor, conozca, léala, infórmese, discuta el proyecto de nueva Constitución para que de esa forma usted tenga una opinión real, formada, y pueda ejercer su derecho este día 4 de septiembre de este año. Así que
hasta ahí nos vamos a estar viendo y vamos a seguir explicando en qué consiste este proyecto de nueva constitución. Y nosotros seguimos acá con más cadena nacional. Chao con la franja de Daza, sigue, vuelve porque no para, porque la maquinaria está en todas partes, se respira, se transpira. No descansa, nosotros tampoco, así que volveremos, pero cadena nacional continúa. Seguimos.